Escuchen bien, mi nombre es Charlotte, soy un Saiyajin proveniente del planeta Sálada, es decir, vengo del pasado, y tienen que saber esta historia para lo que se aproxima. Hace aproximadamente 1000 años, todos los Saiyajin vivían en el planeta Sálada. Ahí evolucionamos, ahí crecimos, ahí vivimos. Como todas las razas, había sujetos buenos y sujetos malos, pero al ser una raza guerrera, había mayor cantidad de malvados, algunos saqueadores, algunos de la realeza, pero nuestra raza vivía relativamente en paz. Todo cambió cuando crecieron dos sujetos extremadamente fuertes, ambos guerreros de clase alta, elite. Uno de ellos, llamado Yamoshi, se caracterizaba por ser demasiado amable y además era un total genio. La realeza no dudó ni un segundo para reclutarlo, y fue en donde creó una división de científicos y comenzaron a crear naves con nuestra deficiente tecnología para intentar salir al espacio. Él no era fanático de la lucha, pero si tenía que hacerlo, lo haría. Siempre entrenó y desarrolló un poder oculto tremendo. Es como si alcanzara otro nivel. Algo que me llamó la atención al conocer a Gohan es que es igualito a él. Pero en fin, por otro lado tenemos a Kamba, otro Saiyajin de clase alta que se dedicó a saquear, asesinar y reproducirse. Al igual que Yamoshi, desarrolló un poder oculto, pero este era diferente, un poder oscuro. Su aura emanaba maldad. La realeza lo reclutó de inmediato, convirtiéndose ambos en los dos guerreros directos del rey y los dos seres más poderosos de ese planeta. El problema vino cuando Kamba, habiendo logrado un número enorme de seguidores, hasta dentro de la misma realeza, y teniendo más sed de poder, dio un golpe de estado y asesinó al rey, quedándose él con ese puesto. Yamoshi siempre estuvo en contra de los ideales de Kamba, y cuando esto sucede, sabían que él solo traería un caos al planeta. No quedó otra más que luchar. Eran muy pocos los Saiyajin buenos, solo un puñado de amigos de Yamoshi lo siguieron a la batalla. What was that? I'm ready. Huh. Yeah! Fue una feroz lucha. Murieron más Saiyajines malvados, saqueadores y de la realeza que de los compañeros de Yamoshi, pues este mismo los había entrenado, él directamente. Take Eran más fuertes this! que el promedio. Uno de ellos, un joven, era el hijo de Yamoshi, es decir, mi padre. Aún así, me comentó mi padre que murieron muchos de los nuestros. Durante la lucha, Yamoshi, lleno de ira por la muerte de sus compañeros, alcanzó un poder tremendo. Sus ojos se volvieron turquesa, su cabello dorado, y tenían una aura impresionante. Kamba no tenía nada que hacer contra tan abrumador poder. Mi padre y el puño de sobrevivientes estaban impresionados. Cuando la lucha ya estaba casi ganada, pasó lo peor. Kamba, quien se conocía por tener una capacidad de adaptarse a las peleas y hacerse más fuerte, logró también ese aumento de poder, pero él se veía diferente. Su aura oscura rojiza hacía que su cabello se viese como naranja y no dorado, sin mencionar que por alguna razón su poder fue mayor al de Yamoshi. La batalla se prolongó un poco más, y en un ataque final, Kamba envió con un poder a Yamoshi fuera del planeta, no, más allá, terminando así la batalla y dando por muerto a Yamoshi, pues nadie sobreviviría en el espacio exterior. Kamba cayó desmayado, pero aún muchos de sus guerreros seguían ahí, y ellos ya no podían luchar, así que mi padre, velando por los suyos, les pidió retirarse, pues todos acabarían muertos, y tenía que haber aún algo de esperanza. Pasaron muchos años, y tal como se predijo, el planeta era un caos. Cada quien hacía lo que le placía. Había rumores e historias sobre un Super Saiyajin. Unos decían que era el actual rey, y otros decían que fue otro sujeto. El actual rey lo apodaron
el Saiyajin malvado Kamba o Conver. Para entonces, mi padre ya no era un adolescente, y ya existíamos yo y mi hermano gemelo llamado Giblet. Éramos jóvenes para entonces. Cuando éramos aún más pequeños, mi hermano se comenzó a dedicar a ser mercenario, y cada vez se corrompió más, alegando que un día mataría a todos los seres malvados del planeta. Por mi parte, yo sí me dediqué a ser un guerrero. Para nuestra época, ya podíamos salir del planeta en las naves. No eran tan tecnológicas, pero sí daba lo necesario para viajar por el espacio. Íbamos a otros planetas a obtener recursos y pelear por diversión. Solo eso. Yo jamás asesiné a inocentes, pero algunos de mi raza sí lo hacían. Hasta que un día mi padre me pidió acudir a un lugar muy escondido. Me dijo que no le dijera a nadie. Cuando llegué también Giblet estaba ahí. Había muchos allí reunidos, los pocos sobrevivientes de aquella lejana batalla, y muchos nuevos que estaban en contra de las condiciones y tratos del planeta. Mi sorpresa fue que estaban escuchando a alguien al fondo. Cuando me acerco, me sorprende que a quien vi fue a Yamoshi, el que se creía muerto, mi abuelo. No se veía tan viejo debido a las características de nuestra raza, pero ¿cómo demonios sobrevivió? En ese entonces las naves aún no estaban listas. ¿Quién pudo haberlo salvado?, pensé. Yamoshi a todos les contó que logró sobrevivir y que esta vez sí cambiarían las cosas, teniendo a todos los Saiyajin de su lado. Solamente a mi padre a escondidas le contó la verdad. Mi hermano y yo logramos escabullirnos para escuchar. Contó que el poder de Kamba lo envió muy lejos y fue a dar a un asteroide. El lugar del impacto destruyó las rocas y se descubrió una superficie brillante de cristal como si de una esfera gigante se tratase. Moribundo, con huesos rotos, asfixiándose poco a poco, llegó frente a él una silueta, un sujeto con ropa que lo tapaba por completo. Le dijo que le permitiría vivir pues veía bondad en él. En ese momento, Yamoshi se recuperó de sus heridas y pudo respirar. El sujeto encapuchado le mencionó que qué era lo que más deseaba, respondiendo Yamoshi que tener el poder para salvar a su raza. El sujeto le dijo que le cumpliría su deseo, contándole algo. Se trataba de un ritual capaz de llevar a una raza a la divinidad, recitándolo de esta manera: 5 corazones justos y puros tomados de las manos iluminarán un alma con la luz de la rectitud. Yamoshi, sorprendido, le preguntó que quién era él, el sujeto respondiéndole que su nombre era Sarama, pidiéndole algo solamente de favor, que vaya al planeta Namek, les cuente a los Namekusei lo que hablaron, además de pasarles el siguiente mensaje: no usen las esferas para deseos egoístas, o el planeta pagará las consecuencias. Una vez dejándole el mensaje a Yamoshi, Sarama desapareció. Yamoshi tuvo que esperar a que el asteroide orbitara por algún planeta, hasta que esto sucedió, y para su sorpresa era el planeta Namek. Yamoshi con todas sus fuerzas voló ahí llegando al planeta. Pasó el mensaje al patriarca de su raza y les pidió asilo. En ese lugar, él les enseñó cómo crear naves y a la vez dominó su transformación a la perfección, recordando siempre que tenía que volver a su misión. Cuando lograron crear después de muchos años las primeras naves, Yamoshi se despidió y partió rumbo a nuestro planeta. Finalmente, después de saber esto y con la esperanza de que aun si el ritual no funcionaba, él ya controlaba su poder por completo, lograrían desafiar y vencer a todos los Saiyajin malvados del planeta, junto a Kamba. Finalmente el día llegó y comenzó la guerra. Miles de soldados lucharon en esa guerra. La diferencia esta vez fue que era una noche de luna, y la batalla fue entre Osarus, causando una destrucción sin igual en todo el planeta, hasta que su líder dio la cara, transformándose de primera instancia en ese Super Saiyajin. En ese momento había llegado la hora. 2 excompañeros de Yamoshi, otro sujeto, mi padre y yo, nos tomamos de las manos alrededor de él y expulsamos al máximo todo nuestro poder. El cielo se nubló y una luz azul que emanó de él llegó hasta las nubes. Su cabello se volvió rojo y sus ojos igual. Su aura rojiza hacía que todo temblara. Salió a luchar derrotando con facilidad a miles y miles de Osarus.
Todos los de nuestro bando lo llamaron el Super Saiyajin Dios. Todos estábamos orgullosos. Llegó el punto donde se encontró con Kamba, dándole una paliza. Kamba, lleno de ira, liberó aún más poder. Sus ojos pasaron de estar completamente rojos a perder sus pupilas. Su cabello se tornó verde. De nuevo este desgraciado obtuvo más poder peleando con alguien más fuerte, pero aún así seguía siendo derrotado por completo por Yamoshi. Le daba golpes tan fuertes que retumbaban en todo el planeta. What is this form? A Saiyan's tail is supposed to be our greatest weakness, and yet... Put some hair on your gun. It's still not enough to beat me! Enough! I am the superior being, and you are nothing but a piece of garbage. Let's see if you can survive this. I'm going to blow up this whole planet, and you with it. Now die! What? Royal Spear! Al punto del que Kamba perdió el control. Comenzó a librar poder y poderes en todas direcciones, asesinando a sus soldados y a los nuestros. Entonces ya vino lo peor. Ese desgraciado monstruo se transformó en Osaru, conservando esa transformación verde y sin control. Y además, Yamoshi perdió esa forma roja. Jamás imaginamos que el poder sería con tiempo limitado. Pero algo sí cambió, ya no hubo bandos. Ambos grupos se unieron para detener a Kamba, que estaba destruyendo todo a su paso y asesinando a todos. Liderados por Yamoshi, el Super Saiyajin, lo dimos todo, pero fue imposible. Liberando su enorme poder le dio al núcleo del planeta y este comenzó a colapsar. Yamoshi, mi padre, unos cientos se quedaron a pelear para distraerlo mientras todos los demás huimos. Fuimos a las naves para salir del planeta. Mi hermano y yo no podíamos dejarlos, pero nos pidieron sobrevivir, pues nuestra raza tendía a hacer lo mismo y quizá podía caer en las mismas condiciones en las que está ahorita. Salimos de ahí y el planeta explotó, con Kamba, Yamoshi, mi padre y cientos de guerreros que dieron sus vidas. Finalmente llegamos a un planeta llamado Plan o Sufuru, pues había ambas razas. En las ciudades estaban los Sufurujin, en las zonas rurales estaban los Planjin. Ambas razas nos recibieron con gusto y amables.
Se llegó a un acuerdo entre los Saiyajin de prosperar en conjunto. Yo ahí tuve un hijo, todo iba bien, hasta que mi hermano Giblet, lleno aún de ira, odiando a sus semejantes por su hipocresía, quería asesinarlos a todos, tanto a los Saiyajin como a los habitantes del planeta. Comenzó a realizar asesinatos. Yo, temiendo de que todo se repitiera por culpa de él, siendo nosotros dos los más fuertes, lo enfrenté, terminando ambos muertos. A partir de aquí ya no supe qué fue lo que sucedió, hasta ahora que fui revivido y hablé con el príncipe Vegeta IV. Al parecer nuestra raza jamás se entendió y en algún punto nació un sujeto con un poder de nuevo que sobrepasaba al de todos, descendiente de la realeza original del planeta Sálada. Ese sujeto se llamaba Vegeta. Acordaron tomar el planeta asesinando a todos en una noche de luna llena. En cuanto a los Ufurujin, para entonces eran una raza muy próspera, tenían mucha tecnología, ciudades grandes y vivían en paz. Los Saiyajin y los Ufurujin tenían una diferencia de tamaño bastante grande, puesto que los Ufurujin eran casi de la mitad del tamaño de los Saiyajin, mencionando que los Saiyajin para entonces también habían tenido una evolución en la que por su tipo de vida barbárica se volvieron más grandes, pesados y fácilmente podían acabar con los Ufurujin. Cuando decidieron atacar, destruyeron por completo todo, asesinaron a todos sin ningún problema. Los Ufurujin intentaron defenderse con las armas tecnológicas que tenían, pero no fue suficiente. Los Saiyajin no les afectaba para nada de esas armas, y además de que cada 8 años aparecía la luna llena, y en este caso lo planearon para que justo ese día pudieran destruir las ciudades y apoderarse del planeta. Convirtiéndose en Osaurus, acabaron por completo con todos. Poco tiempo después se dieron cuenta de que no podían seguir subsistiendo con lo que tenían en el planeta, y con la destrucción de los Ufurujin, que son los que tenían la mayoría de tecnología, tuvieron que salir de este planeta en busca de recursos y de lugares y sujetos con quien luchar. Para lograr esto se les ocurrió conquistar planetas cercanos y entregárselos a razas que estuvieran buscando un hogar. Así ellos les pagarían y podía seguir adelante la raza. Los Saiyajin siguieron evolucionando, pero en esta ocasión fueron mejorando y fueron haciéndose más fuertes. Finalmente, a ese guerrero que los lideró, lo proclamaron el Rey Vegeta I, y así el planeta pasó a llamarse Planeta Vegeta. Habrán pasado entre 500 o 600 años desde mi muerte, y al parecer se olvidaron por completo de aquella lejana batalla y el motivo por el que llegamos ahí. Se crearon muchas leyendas, algunas profetizadas por otras razas y otras solo erróneas. Se profetizó que el Super Saiyajin volvería después de 1000 años, pero algunos decían que sería alguien de corazón noble, recordando al primer Super Saiyajin, Yamoshi. Otros decían que era un guerrero malvado y sanguinario, que no tenía límites, recordando a Conver. Unos decían que el Super Saiyajin acabó con nuestro planeta de origen, y otros erróneamente que fue nuestro Dios quien nos castigó. Existía un dios en ese planeta. Las acciones de los Saiyajin se convirtieron en un caos. Él atrajo con su gran poder meteoros gigantescos para que se estrellaran con el planeta Vegeta y finalmente explotaran. Ilusos. Y más adelante, por su estupidez, fueron subyugados por la raza del frío y finalmente traicionados. Al parecer, muriendo ahí la última de mis descendientes, una Saiyajin llamada Gine, como si ese fuese nuestro destino, ser erradicados por completo del universo. ¿Quién diría que las aventuras de un Saiyajin y una humana cambiarían ese destino?